Buenas noches, bienvenidos a otro capítulo de Los Confinados. El día de hoy tenemos un súper invitado, estoy muy contenta personalmente y es que está con nosotros el senador Ernesto Macías. El senador Ernesto Macías, como ustedes ya saben, es del Centro Democrático, es el expresidente del Senado de la República, es comunicador social y también ha tenido una larga carrera política durante toda su vida. Entonces, pues le damos la bienvenida, senador Ernesto. Gracias por aceptar la invitación de los confinados el día de hoy. Catalina, a ustedes, muchas gracias, buenas noches. Los saludo muy cariñosamente. Espero que los despida también cariñosamente. Muchas gracias. Muchas Sí, gracias por todos invitarme. esperamos lo mismo. No, de Eh, verdad, muchas gracias. claro Para que mí sí. es un honor estar aquí. Muchas Gracias. gracias. Y doy la bienvenida también a mis compañeros de los confinados. Andrés Hernández, buenas noches. Catalina, buenas noches para usted, para todas las personas que nos ven, por supuesto para el senador Ernesto Macías que nos acompaña el día de hoy y un poco la preocupación por los seguimientos y las interceptaciones que le han venido haciendo a los periodistas en el país. Creo que es algo lamentable que se siga presentando este tipo de cosas en Colombia. Ya habíamos pasado por una etapa que fue vergonzosa no solamente para el país, sino para Colombia a nivel mundial. Y bueno, vemos que hoy se repite con periodistas. Yo ya había denunciado unas interceptaciones que se habían presentado en mi contra hace algún tiempo. Pero bueno, es algo que tenemos que analizarlo y analizarlo con bastante pinzas. Regresan las Claro chuzadas, que sí. regresa la forma de espiar a las personas en el país. Bueno, es un tema que quizá lo hablaremos con el senador para conocer un poco más sobre la postura, sobre su opinión frente a este tema. Bueno, y damos la bienvenida también a Cristian Romero. Buenas noches. Hola Catalina, buenas noches senador, buenas noches al resto del Buenas equipo. noches. Igual que como dice Andrés, es importante resaltar que esto es algo terrible. Personalmente creo que a pesar de que el presidente ha dicho que va a tomar medidas, le falta aún más severidad y más pantalones puestos, porque pues él es el responsable de todo el país y pues él es el encargado de las fuerzas militares, por más de que ellos salgan a decir que lo hicieron por cuenta propia y todo esto, él tiene que ponerse mucho más fuerte los pantalones porque pues esto no puede seguir ocurriendo en el país, no solo en este gobierno, sino en ningún otro. Y Andrés García, buenas noches. García. Bueno, creo que perdimos Está a con el García. micrófono apagado. Apagó el Ah, ok. micrófono, no. Ay, no, por favor, no me silencien el micrófono. Qué pena con el invitado, que o sea, esto no tiene ninguna presentación. Silenciar micrófonos acá. Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Saludo a mis compañeros de mesa, a Catalina, a Cristian, a Andrés y en especial a nuestro gran invitado de hoy, al senador. La verdad es un honor conocerlo. Digamos que desde hace mucho quería poder tener esta oportunidad de interlocutar con usted, sobre todo a raíz de la primera vez que, digamos que, pues ha dado mucho de qué hablar el senador, pero recuerdo mucho la posesión presidencial, ¿no? Entonces, desde ahí yo dije, qué personaje tan interesante, la verdad. Entonces, Bueno, Muchas muy chévere gracias. conocerlo. Muchas y gracias, Cristian. yo soy Catalina Andrés. Suárez, quien los saluda nuevamente como todas las noches, y quiero hacer una pequeña editorial también respecto a lo que han dicho mis compañeros, y es que desde el centro democrático, desde la derecha, las personas que aparte también somos periodistas, también rechazamos estos actos que no solo se han dado en este gobierno, se han dado durante muchos años, y de los que ha sido víctima, le quiero recordar también a los que nos ven y a mis compañeros, el uribismo ha sido víctima del uribismo, ha sido víctima ahorita en el último informe de semana personas cercanas al presidente Iván Duque. Entonces es algo que
acompañamos al ministro Carlos Jóvenes en toda su investigación y así damos la bienvenida ya al senador Ernesto para hablar con él, conversar con él, que finalmente es la persona que ustedes quieren ver hoy acá con nosotros. Y quiero arrancar, senador, preguntándole cómo ha sido esta etapa del confinamiento para usted, con quién la está pasando, cómo ha sido pasar de una actividad tan agitada a estar de pronto tanto tiempo en la casa. A ver, Catalina, muchas gracias. Pues hombre, esto ha sido duro para todos, para todo el mundo, para todos nosotros, para todo el país. Y hay allí una circunstancia muy especial que creo que a todos nos ocurre. En el confinamiento, pues a mí, con mi familia, mi señora y mi hija menor, que está en la universidad, ya mis hijos, yo tengo 3 hijos, ya mi hija mayor casada, está, pues vive su vida con su esposo y mi hijo se independizó hace mucho rato. Entonces, pero lo que iba a decir es que hay una circunstancia muy particular y es que hoy yo creo que nos ocurre a todos, estamos trabajando 3 veces más de lo que trabajábamos cuando pues no había la cuarentena. En el caso nuestro, nosotros permanecemos en reuniones, no hay sábado, no hay domingo ni festivos, hay reuniones todo el tiempo, desde muy temprano en la mañana hasta tarde en la noche, y ya desde que empezaron las sesiones virtuales del Congreso, pues estamos trabajando también, ustedes lo han visto, en plenarias de 8 horas, las comisiones también son largas, en fin, entonces el tiempo va ahí pasando, pero sí desde acá se angustia uno de pensar en el país, de pensar en lo que está ocurriendo y en lo que viene, porque es que nosotros todavía no hemos dimensionado lo que va a pasar después de, que va a ser una situación muy, muy difícil para el país. Dios quiera que, en primer lugar, esto no sea tan largo. Los científicos en esto no hay todavía la última palabra. Algunos hablan de 6 meses, otros de año y medio, en fin. Pero esa es como la situación que vive uno en el encierro, llamémoslo de alguna manera, pensar en qué es lo que viene, qué hay por fuera y qué es lo que viene. Así es. Senador, yo sí le quería preguntar, usted habla de un tema muy importante, dice el de las sesiones en el Congreso. Se ha suscitado una polémica frente a si se debe ir presencialmente o virtualmente, tendría algún tipo de validez. ¿Cuál es su opinión frente a toda esta avalancha de que se ha suscitado? Si ustedes tienen que ir a sesionar directamente en el Congreso, vemos que ya hasta la alcaldesa de Bogotá ha salido a decir que le parece el colmo que no salga el Congreso a sesionar allá pues al Capitolio Nacional. ¿Qué opinión le merece a usted frente a todo esto? Mira, ya hay una contradicción entre los que piden que sesionemos presencialmente, porque dicen, el país no se puede abrir. La alcaldesa de Bogotá, que usted la menciona, ella dice que por encima de su cadáver abren el aeropuerto, que no se puede abrir, se opuso a que se abriera a 2 sectores de la economía para empezar a que el país empiece a retomar el ritmo de su desarrollo, en fin. Pero asimismo, al mismo tiempo dicen, tienen que sesionar presencialmente. Ustedes saben las consecuencias de lo que es presencialmente sesionar. Ahí hay 2 cosas. Una, la legal, que hay un decreto que establece la cuarentena, el aislamiento, y entonces es un decreto ley, un decreto con fuerza de ley, porque se expide en el marco de una emergencia, y obviamente es ley para todo el mundo. Y nadie entendería desde el punto legal que los congresistas, los legisladores, quienes hacen las leyes, estén violando la ley atendiendo o asistiendo a una sesión presencial. Pero lo otro es lo que ha dicho el presidente del Congreso, claramente. Hombre, en el Congreso hay personas mayores, yo me incluyo, yo estoy en el rango ahí de riesgo, y donde no se puede, imagínense ustedes que conocen el recinto del Senado, por ejemplo, donde somos 108 senadores, más funcionarios del Senado, más los asesores, que muchos de ellos permanecen dentro del recinto, pero supongamos que por esta circunstancia no estén,
pero 100 personas en un recinto tan pequeño, cuando se está diciendo que no puede haber reuniones de más de 50 personas, entonces ahí hay una contradicción total en eso. Nosotros, desde luego, hemos sido muy claros en que somos partidarios de que debemos sesionar virtualmente mientras la situación se normaliza. El otro problema para sesionar, o mejor, un problema para sesionar virtual es la ley quinta. Resulta que el decreto que ordena el aislamiento es un decreto ley, pero tiene el rango de ley ordinaria. Y la ley quinta, que es el reglamento del Congreso, porque muchos dicen, es que el decreto ordena que las corporaciones trabajen. Distinto es el Congreso a las Cortes, por ejemplo. Las Cortes se dan su propio reglamento mediante un acuerdo, mediante una resolución. El Congreso tiene un reglamento que es una ley orgánica que está por encima del decreto ley. Entonces ahí hay una serie de contradicciones, pero fundamentalmente priorizando el tema principal, que es la salud, yo pienso que no podemos sesionar presencialmente hasta tanto la situación, hasta tanto los científicos, los técnicos nos digan que ya se puede por lo menos reunirse más de 50 personas con el propósito o con el fin de adelantar las sesiones presenciales. Senador, yo también tengo una duda y como lo veníamos hablando, que le comentábamos fuera del en vivo, usted genera amores, pero también genera mucho odio entre muchas personas. Entre esto usted tiene muchas críticas, digamos que yo sí quisiera que nos comentáramos porque usted lo critican mucho lo criticaron demasiado, casi lo crucifican por el tema del bachillerato. Yo sí quisiera que usted acá nos contara cómo es ese tema, si sí es verdad, no es verdad, cuál es la cosa ahí. Bueno, mire, ese tema lo estigmatizaron tanto que lo llevaron a la Corte Suprema de Justicia. A mí me denunciaron en la Corte porque supuestamente tenía un título de bachillerato falso, o que mis títulos académicos eran falsos. Entonces me llevaron allá a la Corte, unos buenos amigos. Es más, se originó en un paisano mío, y fue el exfiscal Montealegre donde surge este tema del bachiller. Cuando yo denuncié, ustedes tal vez recuerdan en el periodo anterior del Congreso, denuncié unas situaciones que se presentaban en la fiscalía del doctor Montealegre, derroche por todos lados, recursos por todos lados, creó por allá la universidad de la fiscalía que le costó al Estado 35.000 millones de pesos y nunca arrancó, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando yo denuncié eso y lo invité, porque no lo podía citar por ser el fiscal, por el rango de funcionario que es, lo invité al Congreso, allí salió a los medios, primero me llamaba el abogado, el jurista Macías, decía, porque pues dando a entender pues que lo estaba denunciando una persona que no tenía ni idea de leyes. Y después algún paisano mío se le ocurrió decir que yo tenía un título falso y entonces hasta la corte me llevaron. ¿Cuál es la verdadera historia? Yo la publiqué en mis redes, la publicaron algunos medios en el tiempo, se publicó eso. Yo validé el bachillerato hace muchos años, cuando el ICFES estaba chiquito, como millones de colombianos lo han hecho. Y posteriormente me gradué en la Universidad Cooperativa de Comunicador Social. Esa es la historia. Entonces, fue una validación y se les ocurrió decir que era falso y de ahí surgió lo de bachiller. Y miren, esta cuarentena me afectó tanto que el 23 de abril pasado, dentro de la feria del libro que estaba programada, íbamos con la editorial Planeta a presentar o a lanzar mi libro, que se llama, y pues lo vamos a hacer de todas maneras tan pronto se normalicen las cosas. ¿El bachiller? Para ustedes les cuento, mi libro se llama Crónicas de un bachiller. Buenísimo, me parece lo Yo máximo. comparto con usted, yo también validé y ambos validamos, pero O vamos a sea que triunfar. somos colegas. El del bachillerato, Claro, sí. y en la carrera conmigo, somos colegas y con Andrés también. Pero senador, una pregunta, ¿cuál es el rol que tuvo la máquina de escribir que vemos todos al fondo dentro de esta carrera? Ya pero no, no, dentro de la comunicación social. pero la pregunta es, ¿ya usó esa máquina por primera vez, senador? Esa máquina la quiero mucho. Es una herencia de mi suegra, que la usó toda su vida porque ella trabajó en ella. Y yo pues
fui el afortunado de tenerla y ahí está, y está buena, funciona tal cual. De manera que cuando se les ofrezca y cuando pase esta cuarentena, con mucho gusto los invito a que A una clasecita de escribamos algunos mecanografía. documentos allí. Y si, Todavía no Ay, lo estamos en la parte máximo. de las invitaciones. Eso más Eso va tarde al final. lo extorsionamos ahí. Hasta ahora está cordial. Gracias, gracias. Senador, hay No, mira, mucha yo preocupación. quiero Ah, decir bueno. una cosa, perdón, Cata, te interrumpo, porque Ujú. cerrando un poco la idea, la primera idea que comentó el senador. Yo acá, como siempre, el único abanderado en defensa de nuestra querida y amada alcaldesa de Bogotá, Lambón. frente a lo que se frente a lo que se decía que ella estaba en contra de pues como de empezar a mover la economía y a reactivarla, ¿sí? Hasta donde yo tengo entendido, no es de esa forma tampoco, sino es una cuestión de protocolos y de las formas de hacerlo. Y es que, pues sí me parece que, o sea, me parece que lo que pone el gobierno es válido en función de que se necesita, o sea, no podemos seguir sin reactivar ciertos sectores, eso es claro para todos, pero es una cuestión de forma, ¿cómo lo hacemos? O sea, y ahí es donde yo digo como que no podemos salir un domingo en la noche antes de cuando tiene que pasar esto, cuando pues ya se tiene que reactivar la economía, a sacar una resolución con las pautas para hacerlo. Y es ahí donde la alcaldesa decía, denos un tiempo, unos 15 días al menos, para que las empresas se puedan preparar para hacerlo, porque pues el gobierno lo que hace es decir, bueno, los gobiernos locales que se encarguen de ese tema. Entonces, si funciona o no, si un alcalde o un gobernador dice, no, un momentico, esto todavía no se puede reactivar porque los protocolos tienen que estar, entonces el malo del paseo es el gobernador local o pues el gobernante local. Entonces ahí es donde yo digo como no se puede poner en esos términos o no se debe porque pues no es lo que se está tratando de exponer. Solamente Me quería salir en gustaría, defensa. me Pero a gustaría ver, yo le complementar lo que comento lo dice siguiente. García, senador, me gustaría complementar eso con un ejemplo que es el de mi familia para que el senador lo conozca. Nosotros tenemos una fábrica hace 40 años acá en Bogotá. La fábrica lleva cerrada mes y medio. No hemos sacado no se ha despedido a nadie con un esfuerzo de verdad muy fuerte. Nuestra fábrica provee, digamos que los contadores que ayudan a que a la gente le llegue un servicio como la energía. Nosotros hemos intentado hacer todos los protocolos. No hay respuesta de las alcaldías locales, no hay respuesta de la Secretaría de Gobierno. ¿Qué se hace en ese caso con empresarios que esto los puede llevar a la quiebra, senador? Pero a ver, déjeme decirle, hacerle un comentario a Andrés sobre el tema. Yo he sido muy crítico de su querida y amada alcaldesa, como usted conoce, y respeto esa parte. Eh, ¿Qué critiqué yo cuando ella salió digamos, a contradecir de alguna manera, si me aceptan el término, la determinación del presidente de la República? Que el argumento de ella es que tenían que preparar los protocolos, tenían que abrir una página para que las empresas acudieran, cumplieran los requisitos, etcétera. Mi crítica, ¿cuál fue? Que el presidente de la República anunció esa medida 10 días antes de ese momento, del momento en que terminaba la cuarentena hasta ahí, antes de la prórroga o de la extensión. Y entonces yo digo, ¿por qué no se prepararon antes? ¿Por qué el alcalde de Medellín, por ejemplo, lo Ujú. hizo? Y adelantó unos protocolos con muchas de las empresas. El alcalde de Barranquilla, el alcalde de Cali. Menciono al de Medellín y al de Cali por la tendencia política, para que, para que no se diga, no, que claro, como es que le carga la mano a ella porque ella no es de sus afectos políticos, no. Mira el de Medellín y mira el de Cali. Ellos pudieron adelantar con algunas empresas y es claro que muchas empresas, inclusive en Medellín, en Barranquilla, en Cali, aún no han podido entrar o no han podido cumplir con lo de los protocolos, pero muchas otras sí lo cumplieron y arrancaron. Entonces, la crítica mía en ese momento a la alcaldesa de Bogotá es por qué ella no lo hizo como lo hicieron sus colegas de estas tres ciudades que estoy mencionando, o Bucaramanga si se quiere también. Entonces, por eso fue la crítica. Es decir, yo que veo en ella siempre como el afán de contradecir las disposiciones del presidente. Sabemos que ella tiene sus aspiraciones, pero que hoy está gobernando una ciudad, la más importante de Colombia, y está bajo su responsabilidad o tiene bajo su responsabilidad
a 8 millones de ciudadanos que vivimos en Bogotá. Yo vivo en Bogotá con mi familia en Bogotá, me traslado a mi región cada 8 días, pero acá vivimos y los intereses de 8 millones de colombianos están bajo la responsabilidad de ella. Entonces, por eso fue mi crítica en ese momento y pues la he criticado en muchas otras cosas. Acá te vas a preguntar algo. No, es que yo estaba muy angustiada porque de verdad, o sea, no lo digo por lo que dice el senador es cierto, porque uno quiera molestar, sino que pues yo me angustio de ver que pues que mi familia, donde esto se extienda 15 días más, pues no sé qué tanto resistamos muchos ciudadanos acá. Yo le quiero hacer un juego de preguntas al senador Ernesto Macías y es que le quiero preguntar por unos personajes y que usted nos diga en una palabra, pues, cómo los define. Esto es una sección que tiene nombre. Se llama La Jugadita de Cata. Las jugaditas de Cata. En alguna de ellas podré decir siguiente pregunta. Claro. No. Claro que sí, aquí no censuramos y aquí no cortamos las libertades. Dios mío, cómo se inventan nombres, pero bueno. No, si las hace Catalina no tengo problema. Así es. Bueno, Gustavo Petro. Pero tranquilo, senador, no le dé pena. Arriba. El senador se incomoda y dice, no me haga esto, Catalina, yo creí que éramos de... Catalina, por Dios. Catalina me dice que una palabra, y es muy difícil en una palabra, yo diría como 3. Bueno, 3. Por allá en el piso 800. Mucho odio. Listo. Dejo ahí esas 2. Claudia López. Visionaria. Indescriptible. Para Andrés, pues, querida llamada, pero para mí es muy difícil de entender. Álvaro Uribe Vélez. Pues para los Andrés, un hombre que partió la historia de Colombia en 2002. Eso de gran sí corazón, es verdad. De gran corazón. Paloma Valencia. Corazón grande y mano firme. ¿Cómo? Paloma Valencia. Es una joven figura de este país que tiene mucho futuro. Piedad Córdoba. Bueno, ella ya hizo lo que tenía que hacer en el país. Muy amiga de la dictadura vecina. Vive como en esa nube. El presidente Iván Duque. Un joven que le ha demostrado al país, con esta tragedia, con esta crisis, que se crece ante la adversidad. Un gran presidente. Espera. Ya que está hablando del Déjenlos presidente preguntar joven, a ellos. ya que está hablando del presidente joven, ¿usted conoce al concejal más joven de la galaxia? Acá le hacemos chistes a un concejal que se eligió diciendo que era el más joven y no, pues no ha hecho más del Partido Verde. Y para terminar, Juan Manuel Santos. Ay, Dios mío. Nobel. Acabó con el país. Bueno, senador, yo le quiero cambiar de tema. Ay, que o sea, está por encima de Pastrana y de Santos. No, hombre, de lejos. Para la respuesta de Santos, le recuerdo algo a los Andrés que sé que les gusta mucho. Mi discurso del 7 de agosto del 2018. ¿Cuál? ¿Donde le cayeron rayos y centellas? Bueno. Me encantó. Bueno, ahí levantando un conjuro. Sí. Senador, yo sí le quiero cambiar de tema y quiero meterlo más a lo actual. Vimos en las últimas horas que se conocieron los nombres de los militares que hacían parte quizá de esta organización, por así llamarlo, que espiaba, interceptaba, perseguía a periodistas, políticos, en fin, un sinfín de personas. No son 130 personas, una fuente muy cercana allá me confirma que son 500 personas a las cuales interceptaron, chuzaron y bueno, y persiguieron. ¿Qué opinión le merece a usted todo esto que está pasando al interior de las fuerzas militares? ¿Y usted qué cree que puede estar detrás de esto, donde militares utilizan la inteligencia que debería ser para salvar vidas, para evitar atentados, en fin?
y sea utilizada para espiar y para perseguir personas, en este caso periodistas en su mayoría. A ver, lo primero es que eso es algo repudiable. Es decir, yo no creo que haya una persona eh, Que mande chuzar. con mediana sensatez que diga, hombre, eso yo no lo podría calificar, no. Eso es repudiable, eso no tiene razón de existir, eso es algo criminal, así de sencillo. Yo, esta mañana, leyendo la revista Semana, escribía algo que quiero puntualizarlo aquí. Escribí un trino donde Ujú. digo, hombre, un error de Semana maltratar a el ejército como institución, porque es que Semana dice, esto es lo que hace el ejército, cuando son unas personas, y seguramente más de las, o seguramente no, con toda seguridad, más de las personas que ya desvincularon, porque se sabe que en una situación de esas, en una acción criminal como la que se desarrollaba allí, eh, yo creo que eso no es de 11 personas, debe haber más. Eh, entonces, pero pues, ¿por qué pongo el ejemplo del trino que le decía yo a Semana? Hombre, no maltraten a la institución. Todas las instituciones, esta es una familia muy grande, la institución militar es muy grande, y hay unas ovejas negras o no ovejas negras, hay unos criminales allí, que es a los que sí hay que señalar, y como lo decía, no sé si ustedes ven, hoy el presidente Iván Duque en el Facebook Live que hace los fines de semana, le dedicó unos minutos a esa situación donde pues además de condenar, decir pues que los van a perseguir con todo el peso de la ley y así tiene que ser. Eso es repudiable, que viene de muchísimo tiempo atrás, que ha existido no como nuestros enemigos dicen es que eso viene del gobierno Uribe, mucho más atrás viene eso. Y yo diría, en el país o este país ya olvidó, por ejemplo, el DAS de Samper en aquella época, cuando se hacían estas cosas horribles, terribles. Pero no se trata de politizar tampoco, es que ocurrió en X gobierno o en X no y en todo. Infortunadamente en todos los gobiernos ha ocurrido. Eh, Cosas, Andrómeda, recuerden ustedes cuando mencionaron eso de Andrómeda, que entre otras cosas, para mí la fiscalía no llegó a donde debía llegar, es decir, no castigó a los que debía a todos los que debía castigar. Hoy esperamos que la fiscalía y los organismos de control lleguen al fondo de esto. Ahí hay unos militares de alto rango. Hoy el tiempo ha publicado unos nombres, yo no me atrevo a mencionar nombres porque pues, no sé si serán o no serán, posiblemente sí, pues, si lo publica un medio de comunicación serio, se supone que sí, pero esto es criminal y desde luego repudiable desde todo punto de vista, porque allí va a haber, de acuerdo a lo que se está diciendo, va a haber muchas sorpresas. Mucha sorpresa es que estaban investigando a todo el mundo, pues investigando no, estaban chuzando a todo el mundo de todo tipo de personas, es decir, políticos de todas las tendencias, empresarios de todas los orígenes, en fin, ahí lo que se está diciendo, los que ya conocen muchos expedientes o muchos documentos que hay allí, dicen que va a haber muchas sorpresas en cuanto a las personas que estaban ilegalmente chuzando. Senador, Senador, yo quiero entrar para complementar quizá mi pregunta. Usted tocaba el tema de la fiscalía. Usted recuerda el famoso debate de Odebrecht en el 2018, donde el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, en ese momento sale a relucir unas reuniones, lo voy a decir un poco más a título personal, unas reuniones que habíamos tenido con Luis Andrade, el exdirector de la ANI. En ese momento, el fiscal general de la Nación sale y dice que todo el mundo sabía sobre las reuniones que se habían mantenido con el fiscal. Le digo yo a título personal, yo me reuní personalmente con Andrade para realizar esa investigación. Nadie, absolutamente nadie sabía de nuestras reuniones con Andrade. ¿Usted no cree que ahí mismo se echó al agua el fiscal general de la Nación de la época en que estaban realizando seguimientos de alguna u otra manera? Mire, yo creo que
usted debe recordar otro episodio que falta ahí. Yo fui el denunciante de las exministras Gina Parodi y Cecilia Álvarez. Fuimos con un grupo que me acompañaron de congresistas y el doctor Jaime Lombana, que era el abogado, y con unas pruebas que llevamos allí en un expediente de 100 y pico de folios, y resulta que yo le reclamé al fiscal en ese momento, Martínez, porque a los 2 meses tal vez archivaron ese proceso. Y allí, en ese expediente, hay temas de eso de interceptaciones o chuzadas o comunicaciones ilegales. Allí presentamos en eso unas pruebas. Y resulta que eso lo archivaron, pongámosle 3 meses. Y después que nombraron un fiscal ad hoc para todos esos temas de Odebrecht, volvieron o reabrieron algunos casos, algunos temas de estos, algunos procesos, pero que no hemos sabido qué más ha pasado allí. Pero en todo el entorno de cada caso de estos aparecen las interceptaciones. Entonces, por eso es que yo digo que hoy no se puede decir es que ocurrió en el gobierno X o que en el gobierno Y. Cuando yo menciono el DAS de allá, tan lejos, es porque desde allá funcionaba esto. Y en todos esos procesos donde hay corrupción, donde hay ese tipo de corrupción tan grave, aparecen las famosas chuzadas en cualquier proceso. Entonces, hoy yo me pregunto, ¿para qué lo hacían los que lo estaban haciendo? Hoy, ¿cuál es el interés? ¿Por qué siguen a una persona? ¿Qué le buscan? ¿O qué información o tras de qué información van? Yo pienso que de todo esto hay un tema de corrupción detrás, no es solamente por averiguar la vida de Pedro Pérez, sino por saber muchas cosas que pues no conocemos y que tras de ellas andaban. ¿Quién puede estar detrás de eso, senador? O sea, porque la pregunta que yo hacía era muy encaminada a lo que usted introduce, y es que, pues, algunas personas podrán creer que el ejército actúa de manera autónoma. Creo que, pues, no sé, mi opinión personal es que esto no es de esta forma. Bueno, no lo hablemos como estaba diciendo el senador, perdón, no en términos del ejército, sino de estas personas que hacen esto dentro del ejército, aprovechando su calidad de ser efectivos. Pero entonces, ¿quién cree usted que está detrás de esto? Eso es muy difícil, y menos atreverse uno a señalar en este caso, porque mire usted, para ponerlo en términos políticos, le estaban haciendo interceptaciones ilegales a personas de la oposición al gobierno, pero también le estaban haciendo interceptaciones a un funcionario, el más cercano del presidente de la República, secretario general de la presidencia. Entonces dice uno, ¿qué es esto? ¿Tras de qué están? Por eso es que yo vuelvo a lo mismo, es en esto no es solamente por averiguar la vida de la persona, ¿verdad? No es solamente por averiguarle la vida a Andrés García, pues, o a Ernesto Macías, sino que detrás de eso hay un interés que no conocemos, eh, criminal desde todo punto de vista, que lo iremos a conocer y Dios quiera que lo conozcamos muy pronto. ¿Y de quién depende? De los organismos de control que investiguen rápido esta situación. Ya cambiando de pronto un poco de todo esto, eh, senador, una persona como usted que digamos que ha sido tan polémico, que es tan conocido, que sale a enfrentar debates tan fuertes, porque pues hay que reconocerlo, en el sector y en el partido, usted es de las personas que se pone la camiseta y sale siempre a enfrentar los medios, los periodistas. ¿Cómo maneja todo el tema con las redes sociales, con los ataques, con tanta difamación en medios de comunicación? ¿Cómo hace para sobrellevar toda esa, pues, esa carga? A ver, este país está muy polarizado y no entremos pues quién lo polarizó. Esta es un país polarizado políticamente. Aquí, en el caso nuestro, eh, todo el país lo sabe, el Centro Democrático lo odia medio país y lo quiere medio país. Entonces, uno está en ese juego y en ese fuego cruzado Sí. que hay de un lado a otro. Entonces, yo antes de salir al aire con ustedes les comentaba que yo manejo personalmente mi cuenta de Twitter y yo de vez en cuando no, porque no le queda a uno tiempo de leer los comentarios que hacen a cada trino que yo pongo. Y entonces ahí uno ve el odio que se destila, eh, brutal, es decir, hay cosas horribles, amenazas horribles. Eh, yo pongo un trino que dice,
Padre nuestro que estás en el cielo, tal, y arrancan el tal bachiller, el hijo tal, el natal, bueno, de todo. Entonces, ya uno como que tristemente se acostumbra a esa situación. Lo que ocurre es que yo sí me he acostumbrado, y es tal vez mi raza huilense, así somos los huilenses. La fama la tienen los santanderianos, pero Ujú. yo creo que los huilenses somos muy fronteros. eh, Ante cualquier circunstancia salimos, decimos las cosas como las pensamos, no nos guardamos nada, ese soy yo no me guardo, las cosas las digo, y por eso pues tengo tanto enemigo en el país, pero pues También toma esa goticas como el es la vida presidente que Uribe, toca. también toma goticas de ¿Cómo? valeriana, también toma goticas de valeriana como el presidente Uribe. No, no las, él tiene la exclusividad y no las he conseguido. Venga, senador Macías, yo sí le quiero preguntar por un trino que usted escribió respecto a la fuga de Santrich. Usted colocó @Ernesto Macías. El caso del narcotraficante Santrich no debe sorprender. Fue advertido y todo lo que se le sirvió en bandeja de plata. La JEP incumplió su extradición, el Consejo de Estado le reconoció fuero sin tenerlo y la Corte Suprema no ordenó la captura. Ahora confiar en Interpol. Quiero preguntarle, ¿la banda Interpol ya le escribió la canción sobre Santrich, senador? De Es que ahí me polis. confundí por lo de la banda, yo estaba pensando en Santrich, y de verdad no, con respeto lo digo, no, esas son cosas que a uno le pasan, es decir, yo tengo por costumbre, Andrés, yo no borro un trino, Ujú. no lo borro, no elimino un trino que ya se fue. Y entonces, obviamente, cuando, cuando uno está en el agite de tanta actividad, yo coloco el trino y cito la cuenta de Interpol. Afortunadamente, pues, Yo por pensé que fortuna no confundí a la banda Interpol con las FARC, que hubiera sido terrible. Yo pensé que le habían escrito, Entonces, yo pensé que le habían escrito la canción, no sé, El Fugitivo o algo así. pero Senador, sí compusieron otras. yo también tengo una duda, precisamente con todo esto que las jugadas de Cata, como hablaban ahorita. La gente lo recuerda mucho por eso, porque usted quedó grabado diciendo lo de la jugadita, y de hecho hay gente acá en Twitter escribiendo, no, hagámosle la jugadita y apaguémosle el micrófono, pero pues obviamente no lo vamos a hacer. Pero cuéntenos sobre eso, ¿usted qué opina de eso? ¿Se arrepiente? ¿Qué ocurrió en ese momento? No, para nada. Detalle no les voy a contar porque eso está en mi libro. Entonces, Hay que comprar el no, Hay que libro. comprarlo. ustedes no me lo van a comprar. Hay que invitarlo cuando vaya a lanzar el libro. ¿Qué ocurrió allí? Un comentario que yo le hacía, ahí había un reportero gráfico que estaba autorizado para estar dentro del recinto. Él me pidió permiso de subir hasta al estrado, donde está la mesa directiva del salón elíptico, y yo le hice ese comentario. ¿Qué ocurrió con el micrófono? Resulta que los micrófonos del recinto del Senado, del salón elíptico, porque no es en el del Senado, eh, esos micrófonos se apagan, se prenden, se activan o no allí manualmente por la persona que los maneja. La presidencia había instalado unos micrófonos para cuando si llega a fallar el del recinto, al presidente de la República en su intervención le colocan un micrófono emergente. Y ese era el que estaba prendido. Y claro, yo lo dije, pero miren esto, ¿cómo es? Retomo lo del odio y lo de la polarización. ¿Qué fue eso? En primer lugar, eh, en ningún momento a la oposición yo le negué la palabra, al contrario, voy a contar algo de lo del libro con ese episodio. Al contrario, resulta que la ley que creó el estatuto de la oposición dice que la oposición tiene derecho no a una réplica, sino a una intervención posterior a la del presidente de la República por tantos minutos, dice la ley, para lo cual la oposición deberá solicitarla con 48 horas de anticipación. Resulta que nosotros publicamos el orden del día y nadie de la oposición solicitó el uso de la palabra o hacer uso de ese derecho que tiene la oposición. A mí me llamó el senador el sábado, el mismo día que fue el 20 de julio, me llamó el senador Jorge Robledo para decirme que la oposición lo había escogido a él para intervenir, que cómo hacía, me lo dijo en el teléfono mío, para enmendar el error de la oposición de no haberlo solicitado con el tiempo que decía la ley.
Y yo le digo, senador Robledo, no hay problema. Presenten una proposición de modificación del orden del día, yo se la tramito rápidamente para facilitar que ustedes puedan intervenir. Yo fui quien les facilitó y así ocurrió. Cuando ellos presentaron la proposición, yo inicié la sesión, el secretario en ese momento estaba haciendo la secretaría, el secretario de la Cámara, cuando leyó el orden del día, no leyó la proposición de la oposición y fui yo, eso está grabado, quien le dijo, secretario, no hay una proposición. Dijo, sí, presidente, me excusa, léala por favor. Es decir, El entonces, de la ¿cuál era el jugadita fue el interés mío? secretario. ¿Cómo? El de la jugadita fue No, el secretario entonces. no. Es decir, él no vio la proposición que la tenía ahí al lado. Pero ¿a dónde voy yo? Que yo fui quien les facilitó todo. Y posteriormente salieron a decirme, pues a masacrarme y hasta me denunciaron. Pérdida de investidura porque a mí me denuncian porque respiro. Y entonces, no, de verdad, yo tengo, la corte a mí me da pena con los magistrados porque ya me la paso. Y en el Consejo de Estado. Entonces, hasta me dijeron hasta criminal por eso. Y resulta que primero fui yo quien les facilitó. Segundo, se les otorgó el uso de la palabra. Me decían que porque yo les había quitado la televisión. Y señores, yo no manejo los canales privados, Caracol y RCN. El canal del Congreso y el institucional transmitieron todo. En fin, entonces ese fue el tema de la jugadita. La jugadita lo que dije en el micrófono, que la asumo y no me arrepiento de haberlo dicho. Porque nunca Senador, tampoco me arrepiento de lo que digo. Sí, senador, Cata. para que todos salgamos a comprar su libro, cuéntenos un detallito, algo que usted diga, este va a ser el Ya les conté picante del algo. libro, pero un picante. Denos un abrebocas, porque para que Algo todo el bien mundo taquillero. ahorita salga a comprarlo cuando se pueda por internet, todo. Denos ahí como No, hay que algo a comprarlo los en físico. confinados. Bueno, claro, No, pero para por empezar a Por hacer internet. internet. gasto y que nos No me llegue. invite a leerlo por internet porque les quiero decir, el libro, ahí lo va a decir en el libro, las regalías del libro van destinadas a una obra social en mi pueblo. Entonces, me No, interesa que digo se que por meta. internet solamente hacemos el pedido Ah, para que nos llegue, pero pues si que ustedes me acá invitan, aquí me tendrán con el libro lo en ese máximo, momento. pero No, pero acá, el libro trae una cantidad de temas. Ahí hablo del discurso, el discurso del 7 de agosto del 2018 que le gusta a los Andrés. Eh, traigo, ahí hablo de la jugadita. Ahí hablo de muchas cosas, de muchas cosas. El libro es interesante para hay que aquellos. Mire, leerlo. Sin yo lugar a como dudas. comunicador, mire, yo manejé el diario del Huila en mi Ujú. época pues de trabajando como comunicador, como periodista. Uh, Y resulta que yo llego al diario del Huila y yo institucionalicé una página todos los domingos de unas crónicas que hacía yo. Y la crónica toda la vida me ha gustado. Por eso las crónicas del bachiller van a ser muy interesantes. Senador, una pregunta. Usted ahorita hablaba de la polarización, ¿cierto? Entonces, no vamos a entrar en detalles de quién la arrancó ni nada de eso. Lo que sí le quiero preguntar es que hay ciertas dinámicas, ciertas personas, ciertas aseveraciones que alimentan esta polarización. De 1 a 10, ¿usted cuánto considera que contribuye a alimentar la polarización en el país? No, nosotros somos parte de esa polarización, desde luego. Pero yo diría, dijimos, no digamos quién, esto viene polarizado desde hace mucho rato, pero se acentuó cuando al expresidente Santos se le ocurrió dividir al país entre amigos y enemigos de la paz. ¿Ustedes recuerdan esa parte? Que fue uno de los errores de él con ese tema de la paz, pues que no vamos a entrar en ello. Pero allí se profundizó más la polarización. Y desde luego, pues yo digo, ¿por qué nosotros somos parte? Porque nosotros estamos en uno de los lados. Eh, pero hay sectores que, es decir, a nosotros se nos puede señalar como nos dicen todos los días, que somos sectarios, que somos todo eso, entre comillas lo acepto, pero eh, al otro lado o en otros lados, para no decir al otro, en otros lados hay un odio profundo, un odio terrible. Nosotros, mire, si ustedes se metieran en las redes nuestras, pues sé que no las ven, pero de qué manera nos tratan y no nos insultan, es una cosa Pero eso es de horrible. lado y lado. Entonces, ¿cómo? No, Eso es de lado claro, y y nosotros lado. también tenemos
llamémoslo barras bravas, también las hay. Pero Hay que desde luego, calmarnos. pues es que eso es así, porque pues mal haría yo en tapar el sol con el dedo. Es decir, no, es que nosotros somos los santos, y bueno, los santos no, esa palabra. Fino ese chiste. Uy, esto quedó grabado, senador. Entonces, y los otros son los demonios, cuando los santos se volvieron demonios. Entonces, desde luego, la polarización, obviamente el tema político, y ahí ha contribuido todo el mundo. La iglesia se mete de vez en cuando a polarizar, algunos empresarios, los medios de comunicación. Aquí no puede levantar nadie la mano. Cuando decir, yo lo digo desde mi orilla de comunicador también, yo lamento que en el país, en Colombia, haya muchos medios de comunicación que contribuyen, que alimentan esa polarización terrible. De manera que eso está por todos lados. Eso es una pandemia. Bueno, y Andrés Senador, Hernández. yo tenía una Andrés, antes porque de ya casi Andrés. cerramos. Dale, entonces Andrés. Bueno, senador, ¿sí se lo aguantan en su casa todos los días hablando de Uribe? Mire, yo no hablo de Uribe todos los días, ¿Usted, lo usted no, defiendo. usted no tiene un cuadro igual que Paloma del Día de Sagrado por medio. Corazón de Uribe ahí atrás tampoco? No. Se los No, digo con pero la pues curva. hombre, pero Pero sí lo lo defiendo. tendría. Es como si yo le Pero preguntara ahí a tendría un alguno de los cuadro que de estoy viendo que si no, si se lo aguantan en la casa defendiendo a Petro o a la querida llamada. Afortunada, Buenísimo, afortunadamente, Muy bien, senador, qué afortunadamente vivo solo, entonces, buenísimo. Pero, ponga la musiquita de Y tu si gran se programa. aguanta usted Sí, solo. sí. claro, claro. Pero senador, más allá de todo esto, usted a veces no dice, oiga, la estamos como, perdón la palabra, la estamos como cagando como partido a veces, tomando unas decisiones u opinando de una forma que los puede estar dejando mal parados a ustedes. Pero ¿por qué? Mire, nosotros decimos lo que sentimos y lo que pensamos. Esa es una costumbre del centro democrático. Uy, Por pero ejemplo, con el senador, tema de, mire, con el tema en estos días, llamémoslo como usted dice, excúsenme la palabra, sacudieron a la senadora Paola Holguín, porque creo que fue ella la que dijo que cuando comenzaron a hablar de que el sueldo de los congresistas, que ese es un tema recurrente desde hace mucho tiempo, ese es histórico. Entonces ella dijo, hombre, la JEP le está costando mucho al país, ¿por qué no acabarla y esa platica le sirve al país en este momento? No, la masacraron. Entonces, uno dice lo que piensa, lo que siente. Del otro lado, y llamémoslo así, del lado de ustedes también dicen cosas horribles. Y, y todos los días. ¿Cómo Entonces, cuál? cada quien en lo suyo. Es pero verdad. ¿No? senador, una cosa, ¿Qué por quedó ejemplo, pensando, Andrés? No, no, usted dice como no, estaba que aquí usted, viendo las redes que todo el mundo le está opinando. no, pero senador, usted dice que en el centro democrático dicen lo que piensan y que pues eso es normal y natural, pero me parece que hay ciertas cosas que pueden llegar a verse ciertamente irresponsables. Digamos el caso de, ¿Cuál? de su compañera, eh, la, digámoslo, a ver si adivinan quién es, que estuvo en un programa muy conocido con Santiago Mauro y Martín de Francisco, ¿sí? En la tele letal, y salió a decir que la tierra del Cauca, o sea, que allá son los negros y los indígenas son dueños de la tierra. O sea, uno escucha eso y uno La dice, cabal. sí, muy claramente. Pero, ¿usted qué piensa de eso, senador? O sea, usted No, primero, ¿cree eso? Segundo, ¿no le parece que eso ya es otro nivel de cuando uno dice, digo lo que pienso y no es ligeramente irresponsable decir algo así? no, lo que ocurre es que hay formas de decir las cosas. Yo, por ejemplo, diría, y lo digo, no sé en qué porcentaje, y de antemano me excuso en el porcentaje que voy a utilizar, que voy a citar. En el Cauca, yo creo que cerca del 40% de la tierra es de los indígenas. Entonces, hay una forma de decirlo, es decir, eh, está la tierra entregada, en partes escriturada a los indígenas. Entonces, si yo lo digo de esa manera, a mí se me ve feo. Pero si alguien de la izquierda dice, no, es que a los indígenas hay que darle más tierra de las que tienen más del 40%, le aplauden y se ve bonito, o se escucha bonito. Hay formas de decir las cosas.
y yo creo que eso fue, yo no supe, no conozco el contexto que usted está citando, pero yo me imagino que se refería a eso. Yo soy de los que cree eso. Yo soy vecino del Cauca, yo soy del Huila, y en el Huila también tenemos pues una población indígena grande o amplia, numerosa, y ellos luchan o pelean mucho por la tierra. Es decir, ellos lo único que piden es tierra. Entonces, no sé si yo esté equivocado, no conozco, repito, el contexto de lo que ella dijo, pero yo me imagino que fue eso. Pero con esto quiero decir que hay formas de decir las cosas, hay formas que se entienden, otras que no. Pero además, en la polarización, volvemos a ella, lo que digamos nosotros le suena feo a los de allá y lo que digan los de allá nos suena feo a nosotros. Así Senador, es, y bueno, una pregunta del público antes de que nos vayamos, perdóname, Cata, que acá nos preguntan y se nos había pasado la pregunta del público y nos dice @José David, senador, ¿qué ocurrió con el caso de Jennifer Pedraza? ¿Usted qué opina? ¿Qué pasó ahí cuando le dijo niña? Porque eso fue como una rencilla ya personal, no sé qué ocurrió ahí. No, mire, es más, les susceptibles. quiero contar algo que ustedes no saben o el país no sabe. Ella me fue a visitar después a la oficina de la presidencia del Congreso. Es más, para pedirme ayuda en un tema que estaba manejando. Los huilenses y yo particularmente tengo esa expresión. Yo le digo que allá se ríen, ustedes conocen a las señoras, a las abogadas que trabajan en la plenaria del Senado, una de relatoría y otra de la parte jurídica, de leyes. Yo les digo niñas, y es una costumbre mía decirle niñas a las mujeres. Y entonces la expresión niña, ahora que yo le quité que le apagué el micrófono, no es cierto. Se lo apagaría a todos los senadores, porque es que eso tiene temporizador. Y resulta que ellos eran dos jóvenes, me dijeron que uno de ellos iba a intervenir. Y resulta que ellos estaban pensando en intervenir los dos. Primero intervino el muchacho, y no me van ahora a sacrificar porque digo el muchacho. Sí, hay que Como hacer la quiera. aclaración porque hay mucha sensibilidad. Y entonces él, digamos, consumió 2 minutos de los 3 que estaban en el computador del equipo, que estaba para todos los senadores a propósito. Y entonces, 3, cuando ella estaba hablando, obviamente se le apagó el micrófono, el temporizador, el equipo le apaga el micrófono. Y yo le digo, como le digo a los senadores, yo les decía, senador tiene 30 segundos para que termine. Y yo a ella le dije, niña, tiene 30 segundos. Y pues esa fue otra cosa. Mire, si lo dice el presidente actual del Congreso no pasa nada. Ajá. Si lo dice mi antecesor, tampoco pasa nada. Pero como Pero es lo dije usted yo, web, entonces sí pasó. no, claro, no, senador. A Que mí me la han dicho niña me 1000 visitó veces en la niña. oficina de la presidencia del Senado, para No, que ustedes Qué sepan. embarrada, muchacho, qué embarrada. no, yo me Ustedes son pongo, muy yo susceptibles. ahora me pongo en su posición y Pongamos digo, música no, triste y todos que acompañemos acá. embarrada. Bueno, muchachos, tienen Bueno, 30 no, segundos para que terminemos. sí, senador, ya para finalizar, acá en los confinados hay una sección que se llama el semáforo de los confinados y ya es como pues, el cierre y es que usted ¿Y nos ese a quién diga le toca, Andrés? a mí, No, a usted, a a mí, usted. Garantías acá, Aquí se le da senador. garantías a todos. Ahí tengo conmigo. garantías. Sí, señor. ¿A quién le daría, senador, usted el semáforo en rojo esta semana? Que el rojo viene siendo como la tarjeta roja acá en el país. Esta semana Sí, o en señor. esta cuarentena. Pues, también en la cuarentena o en la semana que acaba de pasar. A la alcaldesa de Bogotá. Perfecto. No se estará El- confundiendo, ¿Una ella es el verde, explicación? ¿no? no necesita explicación. El color amarillo que nosotros bautizamos el color fajardo, porque no es ni para un lado ni para el otro. ¿A quién le daría el color amarillo, senador? Hombre, ahí hay una situación y es que, diría yo, Dios quiera, pues que el amarillo sea ya el tránsito al verde, que sea lo que viene. El amarillo a que la situación despeje el país, la situación que estamos viendo, la crisis, que entre otras cosas no entramos en ese, creí que ese tema se iba a tocar en el programa, pero bueno, de cómo el buen manejo que ha habido en Colombia lo vamos a ver después de que esto termine, si Dios quiere, punto. Y el ¿Y el color verde a quién? verde, ¿el verde a quién? El verde sí, yo sé que se lo puede dar a lo que acaba de decir. A los confinados.
El verde, bueno, se lo doy a ustedes. No, el verde a, a que salgamos el próximo 11 para que el país vuelva, retome a la normalidad. Puede ser el En presidente de una la fiesta, República ni es el la verdad. quien toma las decisiones. No, no hay que hacer fiesta. Senador, por favor. Bueno, muchísimas Una gracias. cosa, Cata, una cosa, Oiga, me dejan Cata, ya. preguntarle algo a Andrés. Sí. ¿Qué pasó? ¿Cuándo regresa Petro al país? Cuando se termine, Buenísimo. cuando levanten lo de los vuelos, porque pues al igual no puede volver ahorita, ¿no? Por una decisión del presidente. Cuando Que haya eso todo. garantías. No, cuando no, haya no. garantías para Hay que ser, Colombia humana. hay que ser muy claros y hay una decisión del presidente que se tiene que respetar y es una decisión de mantener los vuelos cerrados que me parece que es magnífica porque se ha evitado el crecimiento del contagio por el aeropuerto abierto. Entonces, El coronavirus sí, no nos ha dado las él garantías él tiene que volver, sí. por la Colombia humana. Pero está trabajando muy activo desde allá y creo que usted lo ha visto, senador Macías. ¿Trabajando Bueno, allá o una cosa, desde allá? Cata. Desde allá, perdón. Desde allá ha estado trabajando Para muy ellos. activo. Está trabajando con el No. castrismo allá. Una cosa importante, ya que el senador nos pedía un minuto para hablar de la gestión del presidente Duque con el coronavirus. Le damos el minuto, pero usted tiene que decirnos qué nos va a invitar apenas acabe la cuarentena. Ese el Pero es reto un acá. minuto. ¿A qué los voy a invitar? ¿A El qué nos va a temporizador apaga el invitar? micrófono. No, los invito a un desayuno para que me cuenten muchas cosas de allá. Con todo, pero lo Eso, agendamos, buenísimo. eso es promesa. Y ahora sí, pues un minuto Bueno. para que nos cuente su opinión sobre la gestión del presidente Duque. Hombre, lo demostró en esta crisis. Por ahí algún pensador decía que los pajaritos en las tempestades se esconden en sus nidos y las águilas se elevan. Yo pienso que... ¿Como lo que las ha águilas hecho negras? Lo que ha hecho Son Duque, pesados. lo que ha hecho Duque lo ha visto el país. Ha sido un hombre prudente, no se ha dejado presionar de ninguno de los lados que lo presionan mucho. Las decisiones tomadas a tiempo, bien tomadas, los resultados, las cifras dicen cómo ha sido el manejo de una persona que consulta a quienes debe consultar, porque uno no puede consultar una emoción política en la calle, sino con los científicos, con quien debe hoy consultar una situación tan delicada como la que estamos viviendo. Y tristemente hay que decirlo, la cifra que nos muestra cuál es la realidad nuestra son los fallecidos. Infortunadamente hay que mencionarla, pero eso nos da el tamaño de lo que ha sido esta crisis en Colombia. De manera que en gran parte, pues, obviamente que en esto han contribuido los alcaldes, a decirle que allá al de la querida llamada que también ha contribuido, los alcaldes, los gobernadores, las autoridades locales, pero obviamente el presidente de la República tiene sobre sus hombros la responsabilidad del país y las decisiones que ha tomado, yo pienso que las ha tomado de la mejor manera posible y han dado los mejores resultados posibles, que son los que hoy tenemos. Muchas gracias, senador. Perdone por todo lo haber malo, senador. por haber aceptado estar acá en Los Confinados. Ustedes son buenos. Usted es un muy buen conversador, se nos pasó este tiempo volando. Gracias a quienes se conectaron en las redes sociales, a quienes nos vieron y pues en nuestro programa quedará ahí colgado para que ustedes lo repitan y lo compartan. Senador, mil gracias por este espacio. Catalina, a ustedes, a Catalina, a Andrés y a Cristian, muchas gracias por todo y perdonen por lo que les haya dicho a ustedes. No, muchas gracias. No, al contrario, todo muy al bien, contrario. muy bien, muy bien. Muchas gracias. Gracias, senador. Muchas gracias. Feliz Gracias, senador. noche. Chao, que estés muy bien. No se vaya a desconectar todavía, por favor. No, ya me voy. No, ya déjenlo descansar, por favor. No, senador, tranquilo. Sí, señor, muchas gracias, senador. Chao, muchas gracias. Feliz noche. Gracias, hasta luego. Un abrazo, muchas gracias. Bueno, sí, señor, gracias. Chao.